Hola, vamos a desarrollar el tema de derecho marítimo, ¿no? El, el tema marítimo es un tema muy amplio, ¿no? Estamos hablando de una actividad que tiene en el mundo milenios, ¿no? Podemos ver experiencias del transporte marítimo hace ciento y pico de años, o 500 años atrás, o 1000 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que rige las reglas en el mar? ¿No? Es una pregunta inicial que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que en el mundo diferentes zonas geográficas tenían diferentes usos, diferentes prácticas y diferentes costumbres, ¿no es cierto? Los asiáticos tenían los suyos, los europeos otros, los americanos otros, y así sucesivamente, ¿no? Luego, el mundo se va uniendo a través del comercio y, por supuesto, de las guerras, y poco a poco se hace un mundo que, como todos conocemos, un mundo más global, ¿no? Quiere decir que llega un momento en que los países se comienzan a interrelacionar entre sí y ya no es suficiente actuar en el comercio marítimo simplemente con usos y simplemente con costumbres y simplemente con prácticas, ¿no? Porque al ser usos y prácticas distintos, entonces podríamos tener que la interacción de la actividad marítima con diferentes puertos, diferentes personas, con diferentes nacionalidades, con diferentes leyes, hace que el tema marítimo no funcione. Entonces, para que el comercio marítimo, para que los buques puedan realizar su actividad natural, deben existir normas y principios estrictos para que todos los buques puedan guiarse de esas normas, y es así como nace el derecho, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente partimos de usos, costumbres y prácticas en diferentes regiones, y luego todos esos usos y esas costumbres se van uniendo, y los organismos que controlan el transporte marítimo comienzan a ver: esta costumbre es buena, esta costumbre no es buena, esta práctica es útil, esta práctica no es tan útil, esta costumbre debería internacionalizarse, esta costumbre es muy particular, y poco a poco se va generalizando todo este tema y va apareciendo lo que hoy día conocemos como los principios del derecho, en este caso, los principios del derecho marítimo, ¿no? Entonces, ¿en dónde podemos, en qué parte de la historia nosotros podemos ver, digamos, cómo se formaliza lo que acabo de mencionar, ¿no? Un hito importante en la historia de la humanidad, por supuesto, está en el año 1945, donde concluye, como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y sus aliados, ganadores de la Segunda Guerra Mundial, constituyen en el mundo lo que se conoce como el nuevo orden económico mundial, ¿no? El nuevo orden económico mundial, que para los temas que nos interesan a nosotros significa de que deberían haber normas regulares y universales para las diferentes actividades del comercio internacional. Dentro de ellas, obviamente, como no, el transporte marítimo, ¿no? Entonces se comienza
a elaborar por parte de los expertos en cada una de las actividades del comercio internacional. Se comienza a escribir las primeras piedras que formarán parte de la estructura legal, en este caso del comercio marítimo, ¿no? Y entonces decimos, se da inicio a este nuevo orden económico mundial y que va a estar sustentado en principios universales que luego pasa a ser llamado el derecho marítimo internacional, ¿no? Y entonces, a partir de 1945, con este nuevo orden económico mundial, los principios que ya existían, el derecho también ya existía, pero obviamente se formaliza en un sistema nuevo de desarrollo de los países en donde, como ustedes comprenderán, antes de 1945, el desarrollo de los países pasaba por las guerras y el crecimiento económico de un país dependía mucho de cuántos países podías invadir y conquistar, ¿no? Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, uno de los principios fundamentales del desarrollo del comercio radica en que el desarrollo de un país no está en función a las guerras, sino en función al comercio. Que el desarrollo de un país no depende de cuántos países puedo conquistar, sino cuánto puedo producir de riqueza e intercambiar con otros países, ¿no? Y entonces nace el comercio formal, pero para que exista el comercio formal de mercaderías, obviamente el transporte más importante en el año 45, ustedes comprenderán, es el transporte marítimo, ¿no? Si hoy día es el transporte principal, imagínense, en el año 45 lo era aún más, pues, ¿no? Y entonces, ya para no hacer largo este tema, los cimientos del desarrollo del transporte marítimo de mercaderías, que es lo que vamos a ver, ¿no? Porque también hay transporte marítimo de personas, cosa que no vamos a tocar, ¿no? Y otros tipos de transporte marítimo, nos vamos a circunscribir al tema del transporte marítimo de las mercaderías. Entonces, una empresa produce una mercadería en un país y tiene que llevar esta mercadería a otro país, y entonces para hacerlo se utiliza un buque, y este buque es el que transporta las mercaderías y logra trasladar la mercadería que está en un puerto de origen y dejarlo en un puerto de destino. Para que toda esa actividad se circunscriba dentro de un contexto internacional, se hace a través de reglas predefinidas, predeterminadas, constituidas dentro de lo que hoy día conocemos como el derecho marítimo internacional de mercaderías, ¿no? Entonces, para poder entender cómo funciona un buque, tenemos primero que saber cuáles son los principios que señalan qué es lo que tiene que hacer un buque, qué es lo que no tiene que hacer un buque, de qué cosa es responsable un buque, de qué cosa no es responsable un buque, ¿no es cierto? Saber qué cosas son el capitán de un buque, qué significa ser el capitán de un buque, cuáles son las responsabilidades del capitán del buque, cuáles son las responsabilidades legales de la empresa que es dueña de ese buque, las compañías navieras, cuáles son las responsabilidades de los operadores que intervienen en ese servicio, cómo se define los deberes y los derechos de las personas involucradas en esta operación, llámese puertos de origen, puertos de destino, operadores logísticos, operadores marítimos, operadores portuarios, compañías navieras, agencias de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Es un comercio complejo en donde se mezclan las actividades de muchos operadores, y que para poder entenderlo tenemos que remitirnos al derecho marítimo comercial de mercaderías, ¿no? Es por eso que hoy día vamos a conversar acerca de ese derecho, ¿no? Pero para no aburrirlos, lo que hemos pensado es desarrollar con ustedes el derecho aplicativo, ¿no? Es decir, vamos a ver elementos prácticos del día a día, y entonces
obviamente dentro del contexto del transporte marítimo de mercaderías, y entonces vamos a poder explicarles por qué se hace lo que se hace y en base a qué principios del derecho está sustentada esa actividad, ¿no? Entonces hoy día tenemos miles de buques que transportan miles de millones de toneladas de mercaderías en todo el mundo, miles de compañías navieras y miles de operadores y miles de exportadores y miles de importadores, todos involucrados en una actividad que se rige por los principios del derecho marítimo, ¿no? Entonces, el derecho marítimo viene a ser los principios y las normas universalmente aceptadas por todos los países y obviamente por las empresas y operadores, con la finalidad de que este negocio marítimo fluya y sea adecuado para todos los que participan y, por supuesto, y como no, generemos riqueza de una manera activa y comercial y que sea beneficioso para todas las partes, ¿cierto? Entonces, cuando yo actúo en transporte marítimo, cuando ustedes actúan en transporte marítimo, actuamos en base a las reglas, a las normas, a los principios que están estipulados en este derecho, ¿no? Bien, entonces, dicho esta primera parte, voy a indicarles que lo que ya les dije, que el derecho que vamos a ver va a ser un derecho aplicado inmediatamente, ¿no? Vamos a ver diferentes tipos de buques, vamos a ver diferentes tipos de puertos, vamos a ver diferentes tipos de operadores y para cada actividad diremos esto está regulado con este convenio, esto está regulado con este tratado, esto está regulado con esta norma, con estos principios del derecho, de tal manera que podamos tener un momento agradable viendo todo el movimiento marino, ¿no? Y sabiendo por qué se hace lo que se hace, ¿no? Muy bien, entonces pasemos a una segunda etapa del análisis de cómo el derecho influye en las actividades. Vamos a analizar uno de los temas más importantes que obviamente existen, que es el contrato marítimo. Bueno, aquí dice contrato marítimo, pero ustedes deben entender de que se refiere al contrato marítimo de transporte de mercaderías, ¿no es cierto? Entonces, el contrato es el documento que relaciona a una persona que quiere que su mercadería llegue a un país determinado con una empresa que tiene un buque y que desea realizar el servicio de transporte, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es ¿cómo hacemos para saber qué cosa es lo que tiene que hacer el embarcador en este caso y el dueño del buque, ¿no es cierto? Entonces eso se plasma en un contrato. Ese contrato está lleno de derechos, pues, porque está lleno de principios y normas que regulan la actividad de una y de otra parte, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar al análisis del contrato. Cuando hablamos de transporte, obviamente nos referimos al transporte de buque. Los buques interactúan con los puertos. Acá tenemos un puerto de origen, acá tenemos un puerto de destino, ¿no? Acá tenemos un buque, aparecen dos, pero se supone que este buque inicia la actividad acá y termina aquí, esa es la idea. Y obviamente en el puerto de origen se va a realizar una actividad de embarque, ¿no es cierto? El embarque es la actividad por la cual el que exporta entrega la mercadería al dueño del buque o a su representante, ¿no es cierto? El buque se encarga de transportar la mercadería y cuando llega al puerto de destino tiene que desembarcar la mercadería y entregarla en el puerto, ¿no? Quiere decir que este esquema que estamos viendo acá es un esquema que nos permite fácilmente identificar
qué actividades se hacen en el puerto de origen, qué actividades se hace en el mar y qué actividades se hacen en el puerto de destino, ¿no? Entonces, lo que va a cubrir, lo que hemos llamado el ámbito del contrato, es fundamentalmente esta actividad, ¿no? Hay otras actividades que vamos a analizar más adelante, pero la más importante es qué actividades reales cubre el contrato a través del derecho, ¿no es cierto? Y cubre, en principio, estas tres actividades, pues el embarque, el transporte y el desembarque. Lo vamos a ver más adelante con otros temas, pero obviamente este es un modelo básico que después puede ir cambiando de acuerdo a las necesidades del embarcador, del consignatario, dependiendo del tipo del buque y dependiendo del tipo de mercadería, ¿no? Entonces, para iniciar, este esquema es un esquema básico y elemental, ¿no? Entonces acá tenemos el contrato, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un contrato, porque ¿puede existir un contrato verbal? Bueno, en principio sí, pues, pero cuando estamos ante la presencia de un contrato complejo, los contratos verbales como que se hacen un poco problemáticos, pues, ¿no? Entonces, en la vida diaria, los contratos, en la vida diaria del comercio marítimo me refiero, obviamente, ¿no? Los contratos tienen que estar escritos para que exista una prueba de cuáles son los plazos, cuáles son las condiciones, cuáles son los costos, ¿no es cierto? Y eso de manera verbal es un poco complicado, o demasiado complicado, ¿no es cierto? Entonces, el acuerdo entre las partes viene en que una de las partes es el buque, o su representante, y otra de las partes es la mercadería o su representante, pues, ¿no? Cuando hablamos del representante del buque, ¿quién podría ser? Bueno, de hecho, ilegalmente y según el derecho marítimo internacional, el responsable del buque, el que tiene bajo su responsabilidad la nave y las actividades propias de la nave y el transporte marítimo de esa nave, es el capitán de la nave, pues, ¿no? O sea que el capitán es legalmente el responsable de un buque, ¿no es cierto? Pero a su vez ese buque, hoy día con la complejidad del comercio, puede formar parte de la propiedad o del activo de una empresa, ¿no? Y hoy día tenemos, como ustedes saben, compañías que pueden tener cientos de buques, ¿no? Hay compañías que tienen 400 buques, 500 buques, 700 buques, y cada buque tiene su capitán. Entonces, para efectos del contrato, hay que identificar al buque, hay que identificar al capitán del buque y hay que identificar a la compañía naviera, y cada uno tiene sus responsabilidades de acuerdo al derecho que más adelante estudiaremos, ¿no? Eso es por parte del buque, pero por parte de la mercadería también tiene sus representantes, ¿no? Porque tú tienes la mercadería, ¿y quién es el representante de la mercadería? Pues el propietario de la mercadería, ¿no es cierto? Y normalmente en el comercio la mayoría de veces es una empresa, y la empresa puede tener diferentes tipos de mercaderías. Quiere decir que tú tienes como representante de la mercadería a la empresa, pero la empresa a su vez tiene un gerente general. Entonces tú tienes un gerente de la empresa que a su vez tiene un activo que se llama mercadería. Pero para efectos del embarque puede ser que estemos trabajando con una agencia de carga, y entonces aparece un nuevo operador que también tiene sus responsabilidades de acuerdo al derecho, que también analizaremos en fechas posteriores, ¿no? Entonces, perdón, tenemos la mercadería de un lado y el buque del otro lado, ¿no es cierto? O sus representantes, como ya le hemos mencionado. Ambos se ponen de acuerdo, como hemos puesto acá, ¿no? Y se describe la relación existente entre el dueño del buque, su representante, el dueño de la mercadería o su representante para la prestación del servicio de transporte marítimo, en este caso de mercaderías o de carga, ¿no? De tal manera de que el documento que figurativamente aparece aquí relaciona al buque con la mercadería y sus respectivas responsabilidades, ¿cierto? Entonces tiene que haber un documento escrito llamado contrato que refleje el acuerdo entre las partes,
y que se basa en el derecho marítimo internacional, ¿no? Sigamos. Esto es lo que conversamos al inicio del día de hoy, ¿no? Es decir, decíamos que primero aparecen los usos y costumbres en el mar. Posteriormente, en el siglo XX, se define el derecho marítimo internacional, tal cual lo conocemos hoy día. El derecho es muy antiguo, ¿no? Y este derecho se ve plasmado en tratados marítimos internacionales, que también analizaremos posteriormente, en donde para efectos de actividades definidas, o sea, el transporte marítimo, ya lo saben ustedes, es algo muy complejo. Y como complejo, tenemos los principios del derecho para que más o menos podamos actuar en coherencia, ¿no? Pero hay actividades que son muy puntuales y que requieren, digamos, la elaboración de un documento en particular. Y eso se refiere en los tratados, ¿no? Hay tratados que regulan, por ejemplo, todo lo que son averías gruesas, ¿no? Las averías gruesas, o otro ejemplo, dentro de la avería gruesa está el sacrificio de mercadería en el mar, ¿no es cierto?, como cosa más puntual. El sacrificio de mercadería en el mar también lo vamos a ver, pero adelantándome un poco, es cuando el capitán de un buque, por alguna razón determinada, decide tomar la mercadería que está transportando y lo arroja al mar, ¿no es cierto? Entonces uno dice, oiga, ese capitán, ¿cómo puede hacer eso, no? Entonces, ese capitán está habilitado por el derecho marítimo internacional y está sustentado en un tratado que en este caso se denomina Tratado de York y Amberes, que define en qué casos un capitán de buque puede hacer lo que acabo de mencionar, ¿no? Ya lo desarrollaremos más adelante cuando veamos seguros o cuando veamos contrato de transporte de fletamento. Vamos a ver con mayor exactitud el tema de York y Amberes, que es un ejemplo de tratado marítimo, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño esquema que lo señalamos como fuentes que finalmente terminan en la elaboración de un contrato, ¿no? En el mundo, obviamente, en el siglo XX hubo la necesidad de regular las actividades en general del comercio internacional, en particular la de los buques, y obviamente nace en el año 1924, nace unas reglas llamadas reglas de La Haya, ¿no? Las reglas de La Haya. Porque en la década, a inicios del siglo XX, ya lo habíamos conversado hace unos minutos atrás, es importantísimo que existan normas establecidas por los buques, ¿no es cierto? Y entonces los países que en esas épocas realizaban más actividades de transporte marítimo, consideran importante tener reglas específicas que estén determinadas en una norma específica también, a la cual se le llama reglas, ¿no? Y nacieron las reglas de La Haya en 1924. Las reglas de La Haya pretenden, o sea, su función era darle cierto tipo de organización al transporte marítimo, de tal manera que se le reconoce como la primera acción internacional para regular el transporte marítimo internacional, ¿no? Antes existían normas regionales, por ejemplo, los europeos tenían varias normas regionales, los estadounidenses tenían normas regionales, pero las reglas de La Haya se le reconoce como la primera regla universal, ¿no? Que intenta abarcar todos los mares, todos los buques, a todos los países. Muy bien, las reglas de La Haya, 1924, ¿de qué cosa hablan fundamentalmente? Fundamentalmente hablan
de lo que es transporte de mercaderías a granel. En esas épocas, las mercaderías se transportaban a granel. Prácticamente todo era granel, algunas tenían sacos, otras tenían fardos, otras tenían barriles, otras tenían paletas, y esa era la manera usual como se transportaban las mercaderías, ¿no? Entonces, en esas épocas, a inicios del siglo XX, se desarrolla un concepto importante que se jala de usos y costumbres de antaño, y se dice lo siguiente, ¿no? Se dice que la responsabilidad de un buque empieza con una frase, ¿no? Dicen, el principio del derecho que define la responsabilidad de un buque es de hook to hook. Hook to hook hook significa gancho. O sea, quiere decir que hay una frase en el derecho marítimo internacional que se le conoce con el nombre de gancho a gancho, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo se aplica esto? Vamos a retroceder un poco y entonces ustedes pueden apreciar acá este buque. A principios del siglo XX, los buques tenían sus propias grúas. Entonces, cuando un buque llegaba al puerto de origen, el buque sacaba su grúa y bajaba un gancho. Y cuando el gancho enganchaba la mercadería, se decía comienza la responsabilidad del buque. Y entonces se iza la mercadería, se coloca, se realiza el transporte marítimo, y cuando el buque llega a destino, saca nuevamente su grúa, el gancho baja, y cuando se desengancha, entonces se decía, concluye la responsabilidad de la nave. Entonces estaba bastante claro a principios del siglo XX que la responsabilidad de un buque comenzaba cuando su gancho agarraba la mercadería y su gancho dejaba la mercadería en el puerto de destino. Eso eran las reglas del AIA. Pero pasan los años y el transporte marítimo se moderniza y aparecen en la década de los 50 los contenedores. Y entonces los contenedores cambian la forma de hacer negocios marítimos. Los contenedores tienen diferentes responsabilidades, nacen diferentes operadores, y entonces las reglas del AIA ya no funcionan muy bien con los contenedores. Y entonces en la década de los 60 comienza a producirse muchos contenedores, y en la década de los 70 los contenedores están en todos los puertos del mundo y están en todos los mercados. Y tenemos una norma que es las reglas del AIA, que se hizo en el año 24, que en ningún momento cubría las prácticas marítimas con contenedores marítimos. Entonces había la necesidad de ayornar, o sea, actualizar esas reglas, ¿no? Y nacen las reglas de Hamburgo en 1978. ¿Cuál es el gran aporte de las reglas de Hamburgo? La incorporación de los contenedores marítimos en las operaciones marítimas, en los contratos marítimos, y obviamente nacen nuevos principios del derecho para que los operadores puedan actuar de manera correcta y adecuada usando ya contenedores marítimos y no tanto carga suelta, ¿no? Hay que hacer un paréntesis aquí, y no quiere decir que las mercaderías hoy día sean solamente en contenedores, ¿no? O sea, básicamente hay un 60% de mercaderías que se manejan hoy día en los buques a granel, y hay un 40% de todas las mercaderías que se manejan en el mundo en contenedores.
Entonces, pero eso ya va delimitando el trabajo que vamos a hacer porque hay principios del derecho para los graneles y principios del derecho para los contenedores. En las reglas de Hamburgo, su aporte con respecto a lo que significa la responsabilidad de las naves arranca con una frase que se denomina de CY to CY, ¿no? O sea, de CY a CY. CY son las siglas de Container Yard. O sea, quiere decir que la responsabilidad de un buque en las reglas de Hamburgo comienzan cuando el contenedor en cuestión es dejado por el embarcador en el patio de contenedores en el puerto de origen. Y termina en el patio de contenedores, o sea, container yard, yard es patio, container es contenedor, termina cuando se coloca el contenedor en el puerto de destino. De esa manera se establece ya no el tema de los ganchos, porque ya en la década de los 70s y 80s del siglo pasado, ya los buques comenzaron a dejar de ser fabricados con grúas propias, y de tal manera que los puertos comenzaron a tener las grúas y los buques ya no, con la finalidad de hacer más eficientes las naves. Entonces ese tema de que el gancho agarra en origen y el gancho desengancha en destino quedaba un poco ya anacrónico, y aparece las reglas de Hamburgo del año 78. Pero en el siglo XXI el transporte marítimo se hace más empresarial. Empiezan a desarrollarse las compañías navieras, aparecen las agencias de cargas internacionales, aparecen grandes operadores logísticos mundiales, los conocidos freight forwarders, y entonces ya el tema de la responsabilidad comienza a dejar el buque. Ya el buque ya no puede hacerse responsable de todo, porque hay una parte del negocio marítimo que es trasladado a las empresas, que, como lo dijimos hace minutos atrás, representan al buque, ¿no? Y entonces llega el momento de definir que la responsabilidad de una compañía naviera, una agencia de carga, un transportador real, pueda tener frente a un contenedor, ya no puede comenzar en el patio de contenedores de un puerto, ni terminar en el mismo, sino que tiene que ir mucho más allá. Y entonces aparecen las reglas de Rotterdam en el año 2012, donde uno de sus principales cambios, hay otros cambios que veremos más adelante, pero uno de sus principales cambios señala que un operador marítimo que representa un buque es responsable de la mercadería a partir del momento en que recibe la mercadería, o sea, independientemente de si es en el puerto, o si es en el muelle, o si es en el buque, o si es en otro lugar, ¿no? De tal manera de que inclusive las responsabilidades de las navieras podrían ser hoy día de door to door, o sea, inclusive una naviera o un operador marítimo podría hacerse responsable, si quiere, si desea, de recoger la mercadería en el almacén del exportador y de dejar la mercadería en el almacén del importador, y todo eso estaría cubierto por reglas marítimas e inclusive existiendo tramos terrestres, ¿no? Entonces, con esto vamos a terminar con esta etapa. Y esto es más o menos lo que regula el contrato de transportes en el día de hoy. Gracias.